El Open Arms suma 19 días a la deriva, pidiendo permiso para atracar en un puerto seguro para las 107 personas que se encuentran a bordo, en una situación crítica de agonía insoportable, como así lo han manifestado desde la propia organización. El grupo multimedia de comunicación La Cerca tiene la oportunidad de hablar con Braulio Carles, coordinador regional de ACCEM en Castilla-La Mancha, asociación de ámbito estatal especializada en refugio y migraciones, para valorar todo lo que está aconteciendo al respecto del Open Arms. Los saludamos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, Braulio. Bien hallado, buenos días. Buenos días también. Braulio, como decía, una situación a la que los gobiernos, después de 19 días, todavía no han puesto solución. Bueno, efectivamente este es el gran problema, ¿no? Este grupo de inmigrantes que, bueno, está simbolizado en el Open Arms. Pero también tenemos el Oceans, también tenemos otras situaciones, un montón de gente que diariamente deja su país, su continente en África, deja su país, Marruecos, para buscar una vida más digna, para huir del hambre, para huir de la guerra. ¿Y cuántos nos está llevando el Mediterráneo en ese intento de buscar una vida mejor? Con lo cual yo creo que tenemos que poner el acento en lo que de verdad es importante, que son ahora este grupo de inmigrantes que representa y que simboliza a otros muchos inmigrantes que también hacen un intento parecido. Yo creo que centrarnos en la política de Salvini, en el conflicto España-Italia, que si el barco podía haber ido a Malta o podía venir a España y tampoco viene. Yo creo que eso es despistar el centro del problema, y el centro del problema son los inmigrantes, en este caso expresado en este grupo, en otros muchos grupos, en otros muchos barcos, en otras muchas personas que hacen ese intento, con lo cual yo creo que la respuesta es clara y urgente. Es que tenemos que hacer pactos de Estado, pactos de la Unión Europea, y los países miembros ponerse de acuerdo desde unas políticas solidarias, unas políticas abiertas y generosas, sabiendo que ni podemos poner puertas al campo, ni tampoco tenemos capacidad para que vengan todos, pero sí ser mucho más solidarios, sí ser mucho más acogedores y trabajar en destino. Y lo demás, cada uno sabrá por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Qué le parece la actuación que está desarrollando el gobierno de España al respecto? Propuso que el barco desembarcara en Algeciras, también Menorca. ¿Se está haciendo todo lo posible desde aquí? Bueno, yo creo que son interrogantes que los que nos dedicamos al trabajo con este tipo de personas tenemos. Nuestro papel no es la política, con lo cual solamente quedan en interrogantes. Yo creo que España ya mostró en su momento un gesto de acogida y de generosidad cuando el Aquarius, pero evidentemente no es un tema de España, es un tema de la Unión Europea, con lo cual, claro, también yo imagino que los gobiernos de España anteriormente y ahora, pues que ellos mismos dicen, bueno, no podemos ser el pepito grillo de todo este dramón, porque es un dramón en este momento. Ayer veíamos cómo algunos se tiraban al mar, estamos viendo cómo nos dicen que la situación es insostenible y, sin embargo, ahí estamos R, cada uno sin mover un pelo de su postura, de su posición frente a este drama vergonzoso para Europa y para la humanidad entera, porque permitir que la gente se pueda morir en el barco, permitir que la gente esté en una situación de total desquiciamiento y no hagamos nada, a mí me hace sentir vergüenza de la humanidad, porque es que, dices, los dirigentes de todo esto, ¿qué están haciendo? Entonces, a mí, yo no me centraría en un país esta situación. Como he dicho antes, es un tema de la Unión Europea, no es un tema de España exclusivamente, también de España, pero también de Italia y también de los países miembros de la Unión Europea. Y desde ahí tendrán que establecer políticas de Estado, un marco europeo donde lleguen a acuerdos, donde se lideren las políticas migratorias, donde de verdad la persona sea el centro. Esto es lo que tienen que hacer Italia, España, Grecia, Francia, todos los países de Alemania, todos los países de la Unión Europea. No se está haciendo entonces todo lo que se puede estar haciendo en estos momentos desde la Unión Europea, ya me refiero. Yo creo que falta mucho, y además no solamente es que falta mucho, sino que es que están cada día cogiendo más fuerzas políticas extremistas que llevan al rechazo y que gastan votos. Y entonces al final lo que me importa no la persona, es el voto. Esto es peligrosísimo. Que en este momento lo único que busquen los dirigentes políticos es
el voto sin importar la persona. Entonces, claro, cada día está generando una sensibilidad mayor hacia el rechazo, hacia las fronteras, nos invaden, un montón de estereotipos que son falsos y que no son verdad. Y que tenemos capacidad para acoger a más gente de una forma ordenada, organizada, equilibrada, no de una manera que vengan todos. No, esto no podemos tampoco. Pero sí que puedo hacer dos cosas muy importantes frente a esto. Es acoger solidariamente, ser generosos en la acogida y segundo, disponer políticas de trabajo en países de origen. Eso también es muy importante. Entonces, si hacemos si tomamos estas dos posturas desde la Unión Europea y de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, evidentemente daremos una respuesta mucho más adecuada. Juntamente con esto, hay que emplear vías legales y seguras, que tampoco hay. No hay vías seguras. ¿Cuánta gente está muriendo en ese intento de llegar a un lugar mejor? Todo el tema de rescate de personas. También hay que impulsar desde la propia Unión Europea el salvamento de personas en el acceso a Europa, que no nos importa, con tal de que no vengan y a mí mis ciudadanos estén contentos conmigo. Habrá que sensibilizar al ciudadano y que una aldea global como la que estamos, en un mundo globalizado como en el que estamos, no podemos mirar para otro sitio ante el drama humano. Es que es sentir auténtica vergüenza de la especie humana. El Parlamento italiano aprobaba hace unos días un decreto que ya está firmado por el presidente que permite requisar las naves de las ONG que violen la prohibición de entrar en aguas italianas y que prevé multas de hasta 1 millón de euros. Este tipo de medidas... Pues bueno, pues más disparates. Frente a lo que estamos viendo es más disparate. No estamos demostrando más que el raquitismo de Europa. Esto es lo que está demostrando, ¿no? Yo creo que estoy proponiendo lo contrario. Estoy diciendo que hay que buscar vías para impulsar ese rescate de personas, vías de acogida para cuando las personas son recogidas de las embarcaciones. ¿Qué preferimos? ¿Que se mueran mientras con tal de que no lleguen? ¿Y para que no preferimos esto? Preferimos que una persona que viene huyendo, yo no sé si has estado alguna vez en África, pero yo os invitaría a que la gente al menos pasara por alguno de estos países, sobre todo del África subsahariana. Ya no digo del Magreb o de ese rechazo que estamos también generando frente al Islam, porque hay un grupo que no son buenos musulmanes, sino que son terroristas, efectivamente, pero no son buenos musulmanes. El 90 y muchos % son buenos musulmanes. Yo estuve estos días atrás con unos amigos musulmanes en la fiesta del Cordero y bueno, pues era algo bonito, dialogante, cercano. Esto es lo que tenemos que hacer. Generar espacios de diálogo, de encuentro. Lo dice muy bien el Papa Francisco, ¿no? Todo esto es una vergüenza, o incluso cuando la civilización del amor. Hay donde hay que llegar, a esos encuentros donde la persona sea respetada, donde podamos convivir todos con todos y donde se busque cómo desarrollar los países de origen, porque la gente no quiere emigrar. O que tengan al menos el derecho a emigrar o a no emigrar si no quieren. Nosotros solamente tenemos el derecho a hacer turismo cuando nos da la gana o a buscar otros lugares, como hace muchos años algunos españoles se fueron a Europa a buscar otros puestos de trabajo mucho mejores, ¿no? Pero nosotros tenemos hoy por hoy el derecho a emigrar y a no emigrar. En algunos países solo tienen derecho a emigrar y unos poquitos, porque a otros ya nos encargamos en Europa de no recibirlos. Lo decía antes, el gobierno de España ofreció Algeciras y Menorca para el desembarco del Open Arms. El Open Arms sigue insistiendo en que hay que desembarcar en Italia y Matteo Salvini, el vicepresidente italiano, señalaba que esta situación se trata de un evidente ataque político a Italia. ¿Esto qué le parece? Yo no voy a entrar porque Oscar Camps dice que solamente se puede desembarcar en Italia y por qué Salvini dice que es un ataque. Yo no voy a entrar en eso porque son cuestiones políticas que cada uno sabrá por qué está actuando. Yo vuelvo a incidir en la persona. Y hay gente en ese barco que se está desesperando, que puede ser que no tardando empiece a haber alguna muerte. Vemos otro barco que está también en ese entorno buscando solución. Vemos la cantidad de gente que va llegando. Esto exige que con humanidad los Estados miembros de la Unión Europea hagan pactos en función de cuánta gente pueden acoger, de cuánta gente se puede integrar en nuestra sociedad. Si necesitamos que vengan, si es que en el futuro son fuga de cerebro, son gente bien preparada. Todo esto no podemos generar un ambiente tóxico, porque claro, al final, señora sociedad,
la voy generando un ambiente de que hay que rechazarlos, de que no tenemos sitio para todos, que si vienen tantos esto es una masificación. No es nada de esto verdad. Es verdad que alguno puede ser un impresentable. Bueno, pues ante esto tenemos medidas en nuestro país para buscar soluciones a esto. Nosotros en Sigüenza, en estos días pasados de fiesta, hubo 5 subsaharianos que se emborracharon, se pelearon, incluso uno de ellos rompió un cristal de una ambulancia. Fue expulsado al día siguiente, inmediatamente, del programa. Y ahora en Madrid y el gobierno y las diferentes estructuras que se dedican a dar respuesta a todo esto tendrán soluciones para que esta gente no venga a un país desarrollado y civilizado mientras ellos no actúen de esta forma. Pero tenemos medidas y hablamos de un porcentaje mínimo. La mayoría de la gente viene para integrarse, viene para ser unos ciudadanos de bien, vienen con un problemón, porque primero vienen de África o de otros lugares con una mochila a la espalda muy gorda. Y aquí, pues es verdad que en ese tránsito, que a veces dura años llegar, pues les ha generado ciertos desequilibrios. Hay que ayudar para que esa situación de desequilibrio se normalice, pero todo eso es trabajo que hacemos los técnicos y las entidades sociales para normalizar todo esto. Y yo desde ahí sí pido a todos los gobiernos que pongan de nuevo a la persona en el centro, que se deje de sus disputas absurdas, que los ciudadanos estamos también cansados y que empiecen a dialogar todos, a un nivel europeo en primer lugar, luego cada país, y que las políticas que se establezcan, el cómo les corresponde a los políticos, pero a las entidades sociales, a todos los actores que tenemos algo que ver con la migración, nos corresponde esto, decir, establezcan políticas solidarias, generosas, acogedoras y trabajemos también en origen. Ahí van a tener las entidades sociales siempre, sea el gobierno, que estamos muy preocupados y ya digo, yo imagino que toda la gente de bien, al margen de que cada uno esté actuando por las razones que actúe, sentimos vergüenza de este drama que hoy se representa en este barco, pero que representa otras muchas más situaciones de otros muchos más ciudadanos de África o de otros lugares. Se estima que más de 70 millones de personas huyen de la guerra y la persecución en todo el mundo. Estamos hablando ya de una verdadera crisis humanitaria. No, dicen los expertos que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando más personas están huyendo de sus países por conflictos. Entonces, ante esto, ¿qué hacemos? ¿Miramos por otro lado? No es mi problema. Hablamos de una aldea global, de la globalización, que está tan en boga, y es verdad, en este momento podemos saber al instante lo que pasa en la otra parte del mundo, y nos quedamos como si no nos pasara nada, no nos importa lo que pase a otra persona en otro lugar del mundo. Esto no puede ser. España es un país solidario en ese sentido, acoge muchos refugiados. Yo creo que siempre se puede hacer más y mejor, esto evidentemente, pero yo creo que España en este sentido, los diferentes gobiernos han sido acogedores y seguimos siendo, pero siempre se puede hacer más y mejor. Esto, que duda cabe, que nunca lo haremos del todo bien, y sobre todo cuando hay tanta necesidad en el mundo. Y sobre todo, ya digo, yo creo que en este momento hay que trabajar en 2 direcciones. Buscar vías seguras y legales para que la gente no pase estas situaciones, sobre todo en el estrecho. Segundo, creo que también hay que buscar cómo trabajar en el país de origen, y entonces desde ahí seguir un trabajo de coordinación con las diferentes administraciones y con los diferentes actores, primero a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel provincial y a nivel local. Desde ACCEM, ¿cuántos refugiados atienden actualmente? Mira, esto es muy difícil. Vamos a ver, yo te puedo decir lo que estamos atendiendo en Castilla-La Mancha. Sí. En la organización, o igual que darte datos generales de Castilla-La Mancha no es posible, porque esto depende del ministerio, con lo cual nosotros, nuestras cifras son, yo te digo, las nuestras, ¿no? Y en este momento tenemos 60 plazas de acogida en Sigüenza, tenemos 36 en Guadalajara, otras 36 en Toledo y otras 36 en Albacete. Esto es lo que es primera fase. Tenemos otros tantos en la fase 0 antes de entrar en lo que es los pisos de acogida, los centros, y luego ya en la fase 2 hay otro, en la fase segunda hay otro número aproximado al que te estoy diciendo, pero esto ya es porque en la fase segunda ya cada uno hace su vida de forma normalizada, sigue en contacto con nosotros para ayudas diferentes, pero está en espera de que les haga la resolución, con lo cual
ya su autonomía es mucho mayor, el seguimiento es menor, y entonces tampoco te sabría decir con precisión todos estos datos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos capacidad para acoger a más gente, para ser más solidarios, y ahí tenemos que movernos todos los gobiernos, sensibilizar a todos los ciudadanos, que no tengan miedo, que no hay ninguna amenaza, que no hay una llegada masiva, y que tenemos capacidad para acoger gente, y que desde la clave de ayudas humanitarias no podemos mirar por otro lado. Hay que ayudar a la gente en función de sus necesidades, y esta es una necesidad fundamental. Ya lo decía antes, hay muchos prejuicios y estereotipos que se han marcado entre estas personas. Bueno, los estereotipos están ahí, efectivamente, no es de ahora. O sea, yo llevo ya muchos años trabajando en el mundo de la migración, y siempre decimos que hay los mismos estereotipos, nos amenazan, hay llegada masiva, algunos delinquen, nos quitan el puesto de trabajo, bajan los niveles de educación en los colegios, la sanidad se ve, bueno, pues que no tenemos ya capacidad. Y la respuesta no es esa, o sea, eso no es el análisis. El análisis es que tenemos un montón de médicos para poder ampliar los centros de salud, es que los colegios no son los peores niños, sino más bien al revés. Yo recuerdo una anécdota cuando abrimos en Sigüenza los diferentes pisos que iniciamos después de la acogida a kosovares, y bueno, pues claro, llegada de niños al colegio, había una familia de algo minoritario, ¿no?, que decían que bajaba el nivel de estudios de los niños, y resulta que ese año el mejor niño en la provincia de Guadalajara fue un colombiano que pasó por el centro de acogida, ¿no? O sea, estos estereotipos hay que eliminarlos, porque además los niños, por ejemplo, si hablamos de la educación, entre ellos no le importa que su amigo sea de Guinea o del Congo, o haya venido de Ucrania, o venga de cualquier rincón del mundo. El problema lo generamos los mayores, cuando decimos, oye, ese niño no, oye, ese niño, ¿por qué ese niño no? Si es un niño como cualquier otro, ¿no? Entonces, los problemas no están en que coleccionan la sanidad, no nos atienden porque hay muchos inmigrantes. No está ahí el problema está que hace falta más médicos. El problema no está en que el colegio baja el nivel cultural, no. El problema no está en todo caso, da falta reforzar en los centros, en los diferentes centros educativos. El problema no está en que nos invaden, no nos invaden porque es una minoría. El problema no está en que nos quitan los puestos de trabajo, en absoluto, no nos quitan ningún puesto de trabajo. Necesitamos mano de obra, aunque a veces, dependiendo de qué puesto, no tengamos gente suficientemente preparada. Ellos sí que a veces pueden venir incluso preparados. Un ejemplo muy simpático que ha pasado ahora en Sigüenza recientemente. Hacía falta para un proyecto de un particular que ha abierto en Sigüenza una persona que supiera inglés, que supiera ruso, que supiera diferentes idiomas. ¿De qué iban a pensar que en Sigüenza iba a haber una persona así? Bueno, pues gracias al Centro de Migraciones, una usuaria que pasó por el centro, pues qué duda cabe que ha podido realizar ese trabajo, y bueno, la empresa, que era una empresa europea, se ha quedado, pero ¿cómo puede ser en un municipio como Sigüenza se haya encontrado este perfil tan específico, tan concreto? Pues gracias a la fuga de cerebros, gracias a la migración, para los españoles y para Europa, es bien organizado y bien ordenado, es una gran riqueza y una oportunidad para todos. Braulio, ya por último, ¿qué futuro le espera a estas 107 personas? Porque imagino que en algún momento tendrán que desembarcar, ya sea en las costas españolas, en Italia o en cualquier otro país que se preste. Bueno, yo si fuera gente que se dedica a adivinar el futuro, me dedicaría a otra cosa, ¿no? Entonces no te quiero decir cuál puede ser el futuro. Yo lo que deseo es que el futuro sea que se solucione cuanto antes este drama, que yo creo que a tantísima gente nos ha hecho sentir tanta vergüenza, que se resuelva cuanto antes y que se pongan cauces, como te decía antes, establezcan pactos donde se regularice, se normalice, se establezcan vías legales y seguras, se refuercen las políticas en origen y en tránsito, que esto también es muy importante, y que desde ahí busquemos caminos para solucionar esta situación tan tóxica, tan enfermiza, que bueno, pues yo creo que no va a llegar a ninguna solución digna si seguimos por este camino. Con lo cual, mientras no establezcan estas propuestas que estoy haciendo, evidentemente tendremos un problema importante, y sobre todo la persona
hoy serán inmigrantes, ¿no? Mañana podrán ser otro tipo de personas, pero si no ponemos a la persona en el centro de todo lo que acontece, es para que sintamos auténtica vergüenza de pertenecer a la especie humana. Pues Braulio Carles, coordinador regional de ACCEN en Castilla-La Mancha, un placer poder hablar con usted esta mañana sobre este asunto que nos está preocupando a todos. Igualmente, y que tengas buen día. Muchas gracias. A ustedes, seguidores y seguidoras del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, gracias por seguirnos una vez más y les seguimos contando cosas desde aquí, desde La Cerca. Gracias.